Mis queridos hermanos, antes de hacer lectura del texto, les saludo. Que Dios les bendiga en este día. Es un gozo estar con ustedes. Tengo un afecto especial por esta congregación. Hace 10 años aproximadamente empezamos a reunirnos en la casa de la hermana Marta David, aquí en Bello. Hacíamos estudios de confesión de fe, discipulados para matrimonios. El Señor en su providencia me llevó al oriente antioqueño y al pastor Ernesto lo trajo para continuar con esa preciosa labor ya en el 2018-2019. Así que tengo un afecto especial por esta congregación, y aunque por la providencia del Señor Él dispone que enseñe el día de hoy, no significa que no haya estudiado ni preparado el sermón. Yo venía a recibir. Cuando estoy de vacaciones me gusta sentarme en la parte de atrás, entrar calladito, que nadie me vea, y escuchar y aprender. Pero el Señor dispuso otra cosa. No hablamos como dicen algunos que dicen: abre tu boca que yo la llenaré. No, nosotros nos preparamos, estudiamos el texto, y este pasaje ya lo había estudiado previamente, y por la providencia de Dios puedo enseñarlo el día de hoy. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 40 al 47. Luego de la lectura ustedes se pueden sentar, mis amados hermanos. El corazón de nuestro texto va a ser el verso 42, digamos que allí vamos a concentrarnos principalmente. Los versos 40 al 41 van a ser introductorios a la enseñanza, y el resto va a ser un efecto de lo que sucede en el verso 42. Así que vamos a prestarle atención al verso 42 y al énfasis que hace el doctor Lucas en la palabra perseverar. Dice la palabra de nuestro Dios: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Luego de la gloriosa y esperada promesa del Espíritu Santo en Pentecostés, vemos que el apóstol Pedro, aquel hombre que días previos negó al Señor Jesucristo, actuó como todo un cobarde, tuvo temor de morir, después de haber alardeado de que él estaba dispuesto a dar su vida por Cristo, incluso ser penalizado por proclamar el nombre de Jesús. Vemos que luego de Pentecostés, el apóstol Pedro es empoderado por el Espíritu Santo. Y en este texto, en el capítulo 2, vemos que él predica con mucho poder y confronta a la multitud de judíos que estaban allí presenciando este acontecimiento tan trascendental. Este es un hito histórico en la historia del cristianismo, la llegada del Pentecostés. Y inicialmente estas personas se burlaban de los apóstoles, decían: están ebrios, están borrachos. Pero luego de esa predicación de la palabra, leemos en la misma escritura, en el capítulo 2, que se compungieron. Es decir, que el Espíritu Santo traspasó los corazones de quienes escuchaban. Fueron convencidos de que eran hombres pecadores, que habían negado al Mesías y que habían matado al autor de la vida, dice el mismo doctor Lucas.
Entonces el Espíritu Santo traspasa sus corazones, confronta sus acciones y ellos tienen una convicción de pecado en ese momento. Y estos hombres que inicialmente fueron burladores, terminaron diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Y esta es una reacción natural de alguien que es convencido con la palabra de Dios de que es un pecador. ¿Qué debo hacer frente a lo que Dios dice? ¿Qué debo responder frente a la exhortación de la palabra de Dios? ¿Qué haremos? Y el apóstol Pedro les dice: hagan dos cosas. Una de ellas es: arrepiéntanse de sus pecados. Reconozcan que son miserables pecadores que merecen el infierno. Confiesen sus pecados, pero además reconozcan que Jesús es Señor y Salvador. Reconozcan que Jesús es Dios. Y por eso les dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Adicional a esta respuesta, el texto nos dice que el apóstol Pedro seguía exhortando, testificando que actuaran diferente, que vivieran diferente a la generación perversa de sus días. ¿Cuál es la generación perversa en el contexto? Judíos que negaron a Cristo, judíos que blasfemaron contra el autor de la vida, judíos que rechazaron al Mesías, judíos que gritaban: si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Hombres y mujeres que blasfemaron contra el Rey del universo, contra el que gobierna todas las cosas, contra el creador de todo lo que existe. No solamente el creador, sino el sustentador. Él con su palabra sustenta todas las cosas. Negaron a nuestro Señor Jesucristo. Y esto los hace una generación maligna, una generación perversa que había rechazado al Salvador de los hombres. Para nosotros hoy resulta difícil entender ese llamado que hace el apóstol Pedro de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el contexto nuestro es muy diferente, tenemos condiciones muy diferentes. En ese tiempo, aceptar la enseñanza del apóstol Pedro, reconocer que Jesús es el Mesías, abrazar a Jesús como aquel profeta que anunció Moisés, como aquel Emanuel que declaraba Isaías, como aquel prometido que anunciaban todas las escrituras desde Génesis. Creer en esa verdad teológica era desafiar directamente la autoridad religiosa, incluso política en cierto sentido, y cuestionar a quienes tenían el gobierno espiritual en sus días. Era rebelarse contra un sistema religioso, político y social en ese momento. No simplemente era un desacuerdo doctrinal que en ocasiones tienen las personas que dicen: bueno, esto no me parece y entonces prefiero ausentarme de este grupo o dejar de declarar esta doctrina con este grupo, que en el fondo es algo delicado. Pero en el contexto, mis amados hermanos, lo que Pedro les estaba diciendo era: lo que ustedes hagan en creer en Jesús, en arrepentirse de sus pecados y hacerlo públicamente a través del bautismo, es rebelarse contra el sistema. Es ir en contra del sistema religioso, político y social. En otras palabras, es estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Bien decía un pastor, Dietrich Bonhoeffer, que el llamado a Cristo es: ven y muere. Cuando alguien viene a Cristo, no es llamado a tener una vida color de rosa, como muchas veces se plantea o se enseña en los púlpitos. Venir a Cristo es tomar una cruz, negarse cada día, sufrir aflicciones a causa de su nombre, con la esperanza de que tenemos una vida eterna asegurada en Él, y la mejor bienaventuranza que el hombre puede alcanzar es tener a Cristo mismo. Entonces, en el contexto, arrepentirse y bautizarse era estar dispuesto a la misma muerte. Pero cuando Cristo llama eficazmente, vemos una de las doctrinas que nosotros tanto profesamos, que es un llamado irresistible, que es algo eficaz,
Y por eso el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra, la reciben con alegría, dispuestos incluso a morir, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas, dice el texto. Y estos son los primeros creyentes judíos después de Pentecostés. Estos hombres y mujeres fueron sumamente valientes. Estar dispuestos a ser desheredados y estar dispuestos incluso a sufrir como mártires. Ellos renunciaron al sistema, una religiosidad fría y sin amor que promovía el fariseísmo y los escribas, y estuvieron dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Ellos dicen, renuncio a un sistema de religión hueca, vacía, sin amor, llenos de mucho conocimiento humano, de reglas humanas que han rodeado las escrituras del Dios divino como para que nada pueda penetrar esas escrituras. Renuncian a ese sistema y se someten al señorío de Cristo, al gobierno absoluto del Señor Jesucristo. Y esta confianza en Cristo que públicamente fue manifestada delante de Pedro y los demás, al mismo tiempo era el señalamiento público para que fuesen odiados, perseguidos, como veremos más adelante en próximos capítulos que usted sigue leyendo. Usted va a encontrar que van a ser perseguidos justamente por esto, por creer en Jesús, por proclamar que Jesús es Dios. Van a ser tratados con desdén por quienes antes eran sus dirigentes, por quienes antes dirigían sus vidas en asuntos religiosos. Pero no todos los que escucharon creyeron, nos enseña el texto. Pero los que se arrepintieron y recibieron el mensaje con fe fueron a las aguas. El hermano Lisandro lo enseñó esta mañana en la clase de confesión de fe. Y esto es consistente con lo que enseñó el Señor Jesucristo. Quienes creen en Él se someten a su gobierno. Y una de las maneras que Cristo establece es el bautismo. Públicamente los hombres van a confesar que Él es Señor de sus vidas. Por eso siguen los estatutos que Él demanda, lo que Él prescribe para su iglesia. Y vemos que estas personas, sin estudiar extensamente todas las doctrinas del cristianismo, se hacen miembros de la iglesia. Y en el contexto se entiende, decidir seguir a Cristo, bautizarse en su nombre, era una renuncia definitiva a todo tipo de religión, a la religiosidad judía particularmente, para someterse a Jesús. Y esto era suficiente para proclamar que en verdad era un seguidor de Cristo Jesús. Y antes de Pentecostés vemos, mis amados, que el número de discípulos era como 120, dice Lucas. Pero a partir del derramamiento del Espíritu, nuestro texto nos dice que se agregó una membresía como de 3,000 personas. Y aquí quiero que nos concentremos en esta pregunta. Pastor, diáconos y miembros, nuestras iglesias de la gracia, por la gracia de Dios, son iglesias que han crecido. La membresía de esta iglesia está entre 80 a 90 personas aproximadamente, pero vienen casi el doble. Imaginémonos una membresía de 3,000 personas. ¿Cómo vamos a pastorear a 3,000 personas? Usted y yo somos personas complejas, ¿o no? ¿Cierto? A veces somos difíciles. ¿Cómo se pastorea usted con las Escrituras? A veces es difícil tratar con su propio corazón, lidiar con su propia alma. El pastor en la oración pastoral oraba por la mente. ¡Qué complejidad la mente! Pastorear la mente es una resolución realmente. Ahora, pastorear 3,000 personas, ¡qué desafío! Sí, 80 hermanos, es un gran desafío para un solo pastor. Ahora imagínense, eran 11 y 12 luego con Matías, pero ¿cómo van a pastorear estas personas? Y aquí es donde me quiero concentrar, mis amados, haciendo eco. ¿Eco? Sí. La iglesia crece y es preservada haciendo eco. Fueron preservados, ellos perseveraban. Y al final en el verso 47 dice que el Señor añadía. Es decir que además de crecer rápidamente,
sigue aumentando el crecimiento en esa iglesia primitiva. ¿Y cómo sucede esto? Este pasaje es clave para que nosotros y nuestras iglesias no solamente pastoreemos esta iglesia local, sino que veamos más allá y digamos al Señor: Señor, extiéndenos a otros lugares como iglesia, si es tu voluntad. Queremos crecer más, pero según tu palabra, según tus principios bíblicos. Entonces la iglesia crece y es preservada haciendo eco. ¿Qué es eco? Eco es un acróstico, mis amados hermanos, donde cada letra representa un aspecto importante de lo que Dios hace en las Escrituras para preservar a su pueblo y darle crecimiento. La E de eco es el estudio de la palabra o la enseñanza apostólica. ¿En qué perseveraban ellos? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la pedagogía, en la instrucción de los apóstoles. Entonces enseñan, y quienes reciben la enseñanza estudian. Esa es la de enseñanza y de estudio. La C de eco es el compañerismo, tenían en común todas las cosas. Entonces la C es compañerismo o comunión cristiana, y la O de eco es la oración de los unos por los otros. Pregunta: ¿cómo crece, cómo se preserva, cómo aumenta la iglesia local? Haciendo eco, estudiando la doctrina apostólica, enseñando esa doctrina apostólica, teniendo compañerismo, comunión los unos con los otros. Esto es clave en este pasaje. Y orando, mis amados hermanos, orando en el pasaje también es clave. Entonces vemos básicamente dos encabezados en nuestro texto. El primero es la preservación, la perseverancia por medio del eco, verso 42. Y lo segundo son los efectos de lo que la iglesia ve cuando hace eco. ¿Qué vemos? En los versos 43 al 47, hay temor reverente, hay prodigios y señales, hay comunión entre los creyentes, hay adoración y evangelización, y también salvación al final. Veamos lo primero en el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vemos en este pasaje entonces que los apóstoles en este punto estaban entregados por completo a la enseñanza de Cristo. Estaban hablando amplia y abiertamente de nuestro Señor Jesucristo, y a su vez los recién convertidos persistían en estudiar, en aprender la doctrina de Cristo. Perseverar y enseñar esa doctrina de Cristo es la voluntad de nuestro Señor Jesús, como vemos en la Gran Comisión. Mateo 28, 19 al 20 nos dice: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué están haciendo aquí los apóstoles? Enseñándoles a los nuevos creyentes todas las cosas que Jesús les había revelado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted y yo quizás hemos aplicado este pasaje para toda circunstancia de nuestras vidas. El Señor está todos los días con nosotros, gloria a Dios, es verdad. Pero el texto se aplica en el contexto de impartir la doctrina. Cuando predicamos el Evangelio, cuando anunciamos la palabra, cuando predicamos la doctrina apostólica, cuando anunciamos que Cristo es Señor, Salvador, que todos los que vienen a Él son salvos y vienen en arrepentimiento y fe, Él está con nosotros. Y esa es una convicción que debemos de tener quienes predicamos la palabra de Dios. Él está todos los días hasta el fin del mundo con nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando estamos haciendo eco. Él está con nosotros. Eso significa que en este momento Jesús está en este lugar. Está con nosotros por su Espíritu Santo. ¿Y cuál era el contenido de esa enseñanza? Todo lo que Jesús había revelado. El Verbo se hace carne, se humana, y nos revela las verdades divinas. El Verbo que estuvo en el principio con el Padre creando todas las cosas, viene a este mundo a anunciarnos el clímax del plan divino.
Y eso lo escucharon los apóstoles. Y eso le era revelado por el Espíritu a los apóstoles. Entonces, ¿de qué hablaban los apóstoles? De Jesucristo. Esa era la esencia del mensaje. Por lo tanto, la enseñanza de ECO es cristología pura. La obra de Cristo, la persona de Cristo, las promesas de Cristo, los cumplimientos de las profecías que anunciaban los profetas acerca de Cristo, cómo se cumplen en Él. El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso era lo que enseñaban los apóstoles. Y eso es la enseñanza y el estudio que deben impartir quienes predican y que deben estudiar quienes reciben la instrucción. Ellos aprendían del sacerdote, del profeta, del rey anunciado en el Antiguo Testamento. Esa era la principal tarea de los apóstoles y es la principal tarea del ministerio cristiano. La enseñanza de la persona y la obra de Cristo, la exposición fiel de todas las escrituras que hablan de Jesús todo el tiempo. Esa es la tarea del pastor. Si el pastor se para al frente a hablar de su vida, ese no es su llamado. Si los maestros vienen a hablar de sus sensaciones, de sus pensamientos y motivaciones alejados de las escrituras, ese no es su llamado. El llamado del ministro y de todos aquellos que anunciamos el Evangelio es enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la predicación lo que Dios dispuso que fuese el medio para salvar a los pecadores y para santificar a los creyentes. Piensen en esto. ¿Cómo entra el pecado al mundo? A través de una tentación. Pero esa tentación viene a través de una comunicación. La serpiente engaña a la mujer. La serpiente distorsiona el mensaje. Y esa distorsión trae una confusión. Eva reinterpreta lo que Adán le había dicho, deja la sola escritura a un lado y ella se vuelve autónoma. Ella misma es su norma. Su interpretación, su juicio es su autoridad. Se vuelve autónoma. Ella decide lejos de Dios. Entonces la tentación que viene a través de la palabra trae al mismo tiempo una inclinación y entra el pecado cuando ellos deciden desobedecer a Dios. Dios en su sabiduría, a través de la palabra, a través de la proclamación del Evangelio, trae salvación. ¿Por qué es importante predicar? Porque es el mensaje de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, lo que renueva el entendimiento, y ese entendimiento que es entenebrecido con el pecado va a ser iluminado, nos va a decir el apóstol Pablo en Efesios 4 y nos va a decir también en Romanos capítulo 12, que es a través de la renovación del entendimiento donde los hombres van a ser transformados, sus mentes entenebrecidas van a ser iluminadas para ver al Salvador y abrazar al Salvador y creer en Él. Pero además el que es salvado va a ver a Cristo para querer ser como Él, porque nuestra santificación es ser como Él. Por eso la predicación es tan importante. La predicación es esencial, la enseñanza apostólica, el estudio de la doctrina apostólica es clave. Por eso enseñamos el estudio de la confesión de fe, una confesión fiel que nos acerca a la enseñanza apostólica. Procuramos acercarnos a la doctrina apostólica todo el tiempo, mis amados, y eso es fundamental para que la iglesia pueda perseverar a través de la enseñanza apostólica. Y noten que esto era clave no solo en el ministerio apostólico, sino también en el ministerio de Cristo. Marcos capítulo 1, versos 35 al 39 dice que el Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y noten la conexión que hace Marcos con la predicación. Y aquí, mis amados hermanos que enseñan la palabra, es importante bañar la predicación con la oración.
Noten cómo Jesús oraba para luego predicar. Y le buscó Simón y los que con él estaban, Simón es Pedro, le dijeron: todos te buscan. ¿Cuál es el contexto? El Señor recién acaba de estar en una campaña de milagros, si queremos llamarlo así, en su ministerio mesiánico, y sanó a muchos, sanó a muchísimos. Y entonces Pedro está conmocionado y los demás también, y van y buscan a Jesús y por fin lo hallan. Y le dicen: ¿dónde estabas? Jesús, todos te buscan. Hay mucho trabajo, Jesús. Hay mucho por hacer, Señor Jesús. Todos te buscan. Y noten la respuesta de Jesús. Él no les dice: discúlpenme con ellos, qué vergüenza, no los voy a poder atender. Él les dice, ni siquiera responde a esa petición de Pedro o exigencia. Dice: vamos a otros lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús la tenía clara. Él vino a predicar el mensaje de salvación. Y es lo que una iglesia que desea perseverar y crecer debe hacer. Debe predicar el mensaje que el Padre ha comisionado al Hijo y que el Hijo ha comisionado a sus predicadores y servidores. ¿Por qué? Porque es por la predicación de la palabra que Él salva y santifica a su pueblo, pero también trae juicio a los que no creen. La palabra que es rechazada, esa misma palabra será su condena. Servirá contra aquellos impenitentes el día del juicio. Aquellos que rechazan la proclamación del Evangelio, esa misma palabra los va a juzgar. Va a testificar en contra de ellos. Así que la palabra es sumamente importante. Por la palabra creó Dios los cielos y la tierra. Por la palabra en la providencia sostiene los cielos, la tierra y todas las cosas creadas. Por la palabra regenera al hombre que está muerto en delitos y pecados, y a aquellos que están muertos los resucita por el poder de la palabra. Lázaro, sal fuera. La palabra, hermanos, es sumamente poderosa. Se necesita el ministerio de la doctrina apostólica para que los hombres vengan a salvación, crezcan en santificación y los impenitentes sean juzgados y condenados por la palabra. ¿Qué poder es la palabra? Por eso no debemos ser ritualistas a la hora de ir a las Escrituras. Hoy debo leer el devocional. Seguramente me voy a encontrar con un hermano, el pastor, cualquier persona, y me va a preguntar: ¿cuál fue tu devocional el día de hoy? Entonces lo mejor es leer, para que cuando me pregunten yo pueda decir: estoy en el segundo libro de Samuel. ¿Y qué leíste? Leí por allá cuando David cayó en pecado. ¿Y cómo te transforma eso? No, que no debemos mirar mujeres. Sí, eso hace parte del efecto. Pero allí nosotros vemos que David no mostró a Cristo como debía mostrarlo en muchos otros pasajes que sí lo hace. David es un tipo de Cristo. Cristo tiene una sola iglesia. David pecó por adulterio. Entonces debemos de ir a las Escrituras y ver a Cristo en ellas. Meditar en la persona de Cristo. ¿Cómo veo a Cristo? En el libro de Crónicas, cuando se narran todas esas genealogías. Provoca saltarse esas partes y decir: bueno, mejor pasémonos a Deuteronomio, es como un poco más de acción, ¿cierto? Entonces vamos devolvámonos a Deuteronomios o saltémonos por allá más adelante. Vamos a los libros sapienciales, que me gusta más la poesía, quizás. Los salmos son mis predilectos, podría decir algún hermano. Pero no, tenemos que ir a las Escrituras. La enseñanza de Cristo para sus apóstoles es como Él se ve en todas las Escrituras. En el camino a Emmaús decían ellos: ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando Él hablaba? ¿Y de qué hablaba?
de los profetas, de los escritos, de los salmos? ¿Acaso no ardía en nuestros corazones cuando Él nos mostraba la persona de Jesús en el Antiguo Testamento? Tenemos que ver a Cristo en todas las Escrituras. ¿Cómo persevera, se preserva y crece una iglesia? Haciendo eco. Después de 2000 años, usted y yo podemos leer el texto de Marcos, el que acabo de citar, Marcos 1:35 al 39, y si no está el apóstol Pedro con nosotros, frente a nosotros, es muy fácil juzgar y señalar al apóstol Pedro y decir: Pedro era bastante miope, no entendió que el ministerio de la predicación, de la enseñanza, del estudio de la doctrina era sumamente importante. Él estaba inclinado por prioridades humanas, realizar buenas obras, acción social, bienestar físico y cosas que por el estilo son legítimas, pero que no son la prioridad de la iglesia. Y nosotros hoy podríamos pensar eso de Pedro y decir: bueno, estamos en una iglesia bíblica donde se enseña la doctrina apostólica. Pedro estaba un poco desenfocado, pero vamos a meditar un poco en esto, mis amados hermanos. Hoy la iglesia en general se está deteniendo en lo que no es prioritario, que le hace bien a la iglesia en cierto sentido, pero que no es la prioridad de la iglesia. Hacer buenas obras, eso es un efecto de lo primero. Hacer esta labor social y ocuparse en tareas logísticas. ¿Quién va a organizar entonces el salón o el evento? Organizar estructuras, establecer diferentes programas. Bueno, entonces necesitamos, y es en estos términos, necesitamos el ministerio de los niños. Necesitamos el ministerio de las damas, de los varones, si hay pensionados, el de pensionados, si hay solteros, el de solteros, y nos inventamos una cantidad de cosas que pueden ser útiles, que pueden ser valiosas, que pueden contribuir, depende del contexto de cada congregación, pero que no son la prioridad. Y hoy la iglesia está desenfocada en muchas de estas vías secundarias o terciarias, podríamos decir. Recaudar fondos y muchas otras cosas que ustedes conocen mejor que yo, de lugares que han salido también. Todas estas cosas pueden ser importantes, en algunos casos son legítimas, pero no son la prioridad del ministerio. Estas cosas no son la prioridad del ministerio. Vamos a meditar más todavía en esto. Respondamos a esta pregunta. Como iglesia en general, la iglesia, la gracia de Dios, de Bello, ¿a qué le está dando más relevancia ahora mismo? Nosotros sabemos que nuestras iglesias, por la gracia de Dios, hacen un fuerte énfasis en la predicación, en la enseñanza apostólica, en la doctrina reformada, en la confesión de fe. Y podríamos decir, bien, allí como que podemos chulear y salimos aprobados, pero piense de manera individual, usted como creyente, de manera particular, ¿a qué le da prioridad? ¿Es la enseñanza bíblica una prioridad para usted? Si es así, ¿por qué se duermen los servicios? El pastor es arrullador. Bueno, usted va a otras muchas partes donde hay personas sumamente arrulladoras. Usted se puede ver un partido de fútbol y va a estar todo el tiempo atento, una serie, lo que sea. Sostener una conversación con otra persona. Pero en este escenario es Jesús, por medio de vasos de barro, hablándole a ustedes. ¿Cuál es la prioridad para usted? ¿Es para usted la enseñanza apostólica una prioridad en su vida? ¿Prioriza usted esa enseñanza apostólica? Le pregunto, ¿por qué no viene a la escuela dominical?
por ejemplo, algunos de los que no asisten. Yo no sé quiénes no vienen a la iglesia, a la escuela dominical. El pastor Ernesto no me dijo que predicara esto. No quiero meterme en líos con él o con ustedes. De hecho, estoy por la providencia de Dios predicando. ¿Por qué no viene al estudio de oración? ¿Por qué en las actividades instructivas usted no asiste? ¿Por qué no va? Una respuesta que yo le voy a dar sinceramente y con amor es porque para usted en muchas ocasiones el estudio, la enseñanza doctrinal no es la prioridad. Como iglesia lo es, y nosotros los pastores y líderes vamos a trabajar y si el Señor nos permite morir por esta causa. Pero usted como creyente individual, esa es su prioridad. Vamos un poquito más allá. ¿Por qué no hace el devocional familiar? ¿Por qué no santifica a su esposa? ¿Por qué no le enseña a sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan intermitente en esto? Eso es básico. Lo que yo les estoy enseñando hoy es algo esencial de la fe, pero es profundamente importante. Esto es trascendental para marcar nuestra generación, mis amados hermanos. ¿Cómo se preserva una iglesia? Haciendo eco, estudiando la doctrina apostólica, enseñando esa doctrina apostólica. Y nosotros lo hacemos como pastores y líderes públicamente, pero individualmente, si queremos tener un mayor efecto, usted también lo tiene que hacer. Además de la enseñanza, vemos que los primeros cristianos perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan. Como ven, todavía estoy en el corazón del pasaje, el verso 42, no me he salido de allí. Mi intención es que mastiquemos ampliamente ese verso. La comunión, dice, el partimiento del pan es muy ligado a la comunión. Entonces la comunión o coinonía son marcas distintivas del cristianismo que persevera y Dios preserva. Esta comunión a su vez refleja lo que es la adoración comunitaria o corporativa. Aquí vemos un compañerismo sin prejuicios. Y eso es lo que indica las Escrituras cuando habla de ese compañerismo, esa comunión. Un pecador, miserable pecador, redimido por la sangre de Cristo, se une con otro pecador miserable que ha sido redimido por la sangre de Cristo y nos vemos como redimidos. Aprendemos a mirarnos sin prejuicios, sin egoísmos, sin buscar el bien propio a costa de los demás, sino que más bien nos acercamos al otro para procurar su mayor bien. Esto, hermanos, en el pasaje, en el contexto y aún para nosotros, implica compartir lo que Dios nos ha dado. En el contexto vamos a ver que ellos incluso vendían sus propiedades. Y el maestro Lisandro lo explicó muy bien en la clase de confesión de fe, hablando de algo circunstancial en ese momento. Pero nosotros vemos que era algo característico, querer compartir, querer dar, querer tener comunión. Puntualmente compartir alimentos entre ellos. Esto comunica que se habían despojado del individualismo por amor a los demás y por el bien de los demás. Eran sencillos, eran austeros, eran hombres y mujeres hospitalarios entre ellos. Hermanos, cuando uno visita la iglesia de Bello, acostumbro visitar la iglesia de Bello en mis vacaciones, uno ve el compañerismo de los hermanos. Quienes lo conocen a uno de más tiempo se acercan, quiere agüita, quiere cafecito, quiere una amabilidad impresionante, un amor muy especial de parte de ustedes hacia quienes les visitamos. Les pregunto internamente, aparte de este local, en sus propias vidas como iglesia, ¿cómo se aplica ese compañerismo? ¿Cómo viven ese compañerismo? ¿Cómo están ustedes en esa intimidad y comunión cristiana de la que nos habla el pasaje? Es así como Dios preserva la iglesia. Muchos de ustedes no tienen relación con otros hermanos,
se sienten solos y a veces piensan que la iglesia los ha descuidado, pero no es así. Es que usted no abre su corazón, es que usted no se acerca, y el que quiere amigos ha de mostrarse amigos, y es necesario mostrar la amistad cristiana. Pero es que nunca me invitan. Tome usted la iniciativa, invite usted a otro. Una vez un joven que se fue de otra iglesia para la nuestra me decía: no, es que en la iglesia de la que vengo los pastores no me llamaban, los hermanos no me visitaban, no habían grupos de jóvenes. Y yo le dije: ¿y tú cuándo llamaste al pastor para hablar con él? No. ¿Y cuándo visitaste a los hermanos para tener comunión con ellos? No, nunca lo hice. ¿Y cuándo tomaste la iniciativa para enseñar a otro lo que has aprendido? No lo quise hacer. Y le dije: hermano, los cristianos muchas veces se vuelven en consumistas, van a consumir sermones y ya. Y le dije algo más fuerte, pero muy respetuosamente se lo dije: a veces los cristianos se convierten en una especie de parásito, donde quiere que le den y no da. ¿Por qué no das amor? ¿Por qué no das comunión? ¿Por qué no das compañerismo? Y aquí vemos que la iglesia que Dios preserva, la iglesia que Dios cultiva, la iglesia que Dios hace crecer, esa iglesia es aquella que tiene compañerismo y comunión entre los hermanos. Y ese compañerismo y comunión llega al clímax cuando juntos participan de la mesa del Señor. Porque cuando se parte el pan, cuando se observa el vino y se bebe el vino, nosotros estamos recordando que por la unión con Cristo Jesús, a través de la fe en la obra y persona de Jesús, somos hijos de Dios. Mi hermano es hijo de Dios, el pastor es hijo de Dios, mi hermana es hija de Dios. Si ustedes son hijos de Dios, ¿qué vienen siendo conmigo, que también soy hijo de Dios? Somos hermanos. Llegamos al clímax de la comunión cristiana. La cena del Señor aviva la comunión del pueblo cristiano. Y eso era lo que hacía la iglesia en el primer siglo. Participaban constantemente de la comunión, teniendo conciencia de lo que implica el compañerismo y la comunión. Y esto es una prioridad en el pueblo cristiano. El apóstol Pablo lo enseñó en diferentes cartas, pero una muy explícita es Gálatas 6:10. Así que entre tanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayoritariamente, primeramente, preferiblemente. ¿A quiénes? A los de la familia de la fe. En una ocasión está el Señor Jesucristo enseñando. Hay multitudes con Él. María, sus hijas y sus hijos van donde Jesús. No se pueden acercar porque hay muchísimas personas. Empieza una especie de corrillo en medio del auditorio hasta que se le acerca a alguien a Jesús y le dice: Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos. No se pueden acercar a ti a causa de la multitud de personas. ¿Qué le responde el Señor Jesús mirando y señalando a los apóstoles? Mi madre y mis hermanos son los que oyen, los que conocen, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La familia prioritaria de Jesús es la familia de la fe. Con eso se tiene comunión. No estoy diciendo que no debamos de tener comunión con nuestra familia biológica. No les estoy enseñando eso, por favor, pero sí les estoy diciendo, hay una prioridad. Hay una prioridad. Y esa prioridad la elegimos nosotros. En el pasaje, ellos llenos del Espíritu Santo lo entendieron. Fueron impulsados voluntariamente. El apóstol nunca les impuso eso. Nunca les dijo: venda usted su casa, venda usted su carreta, su caballo, lo que sea en ese momento, su medio de transporte, y compártalo con los demás. Él no se les dijo eso. Fue el Espíritu Divino el que los inclinó. Y ellos voluntariamente fueron sensibles a la voluntad de Dios, porque de Dios son todas las cosas, de Jehová la tierra y el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios y todo es para Dios. Y ellos entendieron eso. Las cosas materiales no son nuestras, son
de Dios, nos las da para administrarlas. ¿Qué hacemos con ellas? Glorificar a Dios y avanzar su reino haciéndole el bien a los demás. Entendieron la esencia del compañerismo. Esto es importante, mis hermanos. Y algo que se debe resaltar en este punto es que la comunión se dio sin aislacionismo. Y quiero explicar esto porque está bien que nosotros nos separemos de la mundanalidad, que nos separemos de la religiosidad del mundo, pero esta comunión que nosotros sostenemos no nos lleva a sacrificar nuestras vidas ordinarias, nuestros trabajos. Y lo menciono porque en la historia de la iglesia muchos se han aislado, lo que se conoce como ascetismo en algunos casos, donde se separan del pueblo de Dios o del mundo en el que viven, para decir, en esta comunidad vamos a tener verdadera comunión, lejos del mundo. La ciudad de Bello es muy mundana. Compremos un lote en San Félix. ¿Cuántos dicen que lo compremos? Y allá hacemos una comunidad, la comunidad bautista reformada de la gracia de Dios. Y estamos nosotros solitos, sin el mundo de Bello, sin la mundanalidad de Bello. Allá en un lote parcelado, bien bonito, con una piscina para los bautizos, climatizada por supuesto, y todo lo necesario para estar allí. Y vivimos nosotros solitos como comunidad aislada. No funciona así. Es en el mundo donde somos sal, es en el mundo donde somos luz, es en el mundo donde mostramos que en verdad nos amamos, es en el mundo donde mostramos lo que es el eco. La enseñanza, que es la ortodoxia, me tiene que llevar a una ortopraxis correcta. La ortopraxis es el compañerismo adecuado, la comunión verdadera en el pueblo del Señor. Además de esa comunión y compañerismo, los primeros cristianos perseveraban en las oraciones. Y las oraciones eran y son la expresión de absoluta dependencia de Dios. ¿Usted cómo ora? Señor, gracias porque soy autosuficiente y me sostengo por mí mismo. Casi que tengo aceidad. No, usted no ora así. Gracias, Señor, porque todo lo que planifico me sale tal como lo diseño. No, la oración nos enseña que en verdad dependemos de Dios. Señor, si es tu voluntad, Señor, si tú quieres. Estos primeros cristianos entendieron que para ser preservados necesitaban dependencia de Dios en la oración. Y esta oración la hacían con base a la instrucción de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4 y Lucas 11, donde habla del Padre Nuestro. Y justamente Él enseña que oren así, Padre Nuestro, porque es el Padre de muchos hermanos. Y los creyentes deben orar así, en comunidad, porque es la oración corporativa o comunitaria la que también va a preservar y va a llevar a crecer la iglesia. ¿Cómo se preserva una iglesia entonces? ¿Cómo crece una iglesia que está siendo preservada? Haciendo. No me digan que debo volver a repetir la enseñanza. Debemos hacer eco, hermanos. Debemos hacer eco en Bello. Que Bello sepa que en la ciudad hay una iglesia que estudia la doctrina apostólica, que enseña la doctrina apostólica, que vive la doctrina apostólica en comunión y compañerismo, que ora al Dios vivo y verdadero, el único Dios que sostiene, sustenta todas las cosas y que no necesita de nada ni de nadie para ser sostenido, porque es el Dios absoluto, el único autónomo absoluto es el Dios de la Biblia. Por eso usted y yo dependemos de Él. No somos absolutos, mis amados hermanos. Y esta oración es clave. Ahora, ¿cuáles son los efectos del eco? Y aquí voy a demorarme menos. Ya abordamos el corazón de la enseñanza. Si usted se acuerda del acróstico eco, bien, gloria a Dios por eso. Ahora, los efectos del eco es que sobrevino temor a toda persona. Y aquí vemos entonces una mezcla de temor y asombro por la obra de la regeneración. Ese Dios trascendente estaba presente por su espíritu, era cercano. Ya no necesitaban de mediadores, de sacrificios, de representantes religiosos. Ya ellos podían acercarse delante de ese Dios con reverencia, con respeto, con temor reverente. No necesitaban de ninguno de los elementos del ceremonialismo religioso, porque ya podían estar delante del Padre
por los méritos de Jesús, con sentido de reverencia. Hermanos, y una de las cosas con las que uno lucha como pastor en ocasiones es el poco sentido de temor reverente que tienen los creyentes en ocasiones. Cuando nosotros estamos en el día del Señor predicando la palabra, allí está el Señor. De manera especial, Él está en todas partes, Él es omnipresente. Pero Él promete su presencia especial y favor especial en la congregación, en la asamblea. Ese texto que dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, es un contexto eclesiástico. Es allí donde está Jesucristo. Esa promesa es para es para este contexto eclesial. Es en este contexto. Jacob, cuando estaba batallando o antes de batallar con el ángel, él se aterroriza y dice, este es un lugar santo, aquí está la presencia del Señor, y él dice, es algo terrible. Tuvo temor de la presencia de Dios. Uno de los efectos de hacer eco es que hay temor reverente, porque hay mayor conciencia de quién es Dios. Cuando yo conozco más al Dios de la Biblia, vivo más conscientemente delante de ese Dios. Si tengo más luz, más iluminación, vivo más conforme a ese conocimiento. Otro de los efectos son los prodigios, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y vemos que el Señor Jesús había dado esa autoridad a los apóstoles. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, Mateo 10:8. Y estos milagros lo que hacían era certificar la doctrina, la predicación de la palabra, y esto es importante para entender las Escrituras. Nosotros vemos que Dios habla, luego hace obras y luego explica esas obras, y sucede semejante aquí con los prodigios y señales. Él anunció que iban a hacer milagros, que iban a hacer prodigios. Los apóstoles lo van a hacer y luego van a explicar por qué razón hacen esos prodigios. Eso hace parte del ministerio mesiánico que efectuó nuestro Señor Jesucristo y seguidamente sus apóstoles. Es decir, que se anuncian prodigios, se hacen los prodigios y luego se explican los prodigios. El centro no son los prodigios. El centro es la palabra. La palabra los está anunciando, la palabra luego los está explicando, se está cumpliendo las Escrituras. Y es lo que está pasando. Cuando se hace eco, vemos señales y prodigios en el contexto, pero en nuestros días nosotros somos una iglesia cesacionista. Creemos que estos señales y prodigios fueron para la época fundacional de la iglesia. Hoy no es necesario poner los mismos fundamentos, pero sí creemos que Dios sigue obrando señales a la luz del Nuevo Testamento, como por ejemplo, buenas obras. ¿Se ven esas buenas obras en nuestras vidas a la luz del contexto? Amor sacrificial, un buen testimonio cristiano. El temor de muchos venía a causa del buen testimonio cristiano. La mortificación del pecado es una señal en tu vida. Cuando se hace eco, se ven estas señales en nuestras vidas. Crecemos en santificación. Vemos más conversiones también. Hay comunión, versos 44 al 45. Ya he hablado de esto. Y todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían las posesiones y los bienes y los repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno. Otra vez, la vida comunitaria es fundamental y vemos que tener o hacer eco cultiva más compañerismo y es la manera de prepararnos para la eternidad. Teniendo compañerismo cristiano nos preparamos para la eternidad. Alguien dijo en el pasado, los santos en el cielo será la gloria, pero aquí en la tierra es otra historia. Porque a veces usted y yo no nos toleramos. Pero el pasaje nos enseña que así nos preparamos para la eternidad, teniendo ese compañerismo, esa comunión cristiana. Y la unidad que se describe aquí no era superficial, hermanos. Se trata de una unidad profunda que traspasa áreas de la vida. Y nuevamente la pregunta, ¿qué tan unidos son ustedes como iglesia local? ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Algunos creyentes tienen el mejor amigo o amiga a un inconverso.
que no tiene temor de Dios, que no tiene la iluminación del Espíritu. El mejor amigo de un creyente, o la persona más íntima o cercana para un creyente, debería ser otro creyente más maduro. Pero eso se cultiva, hermanos. Y la pregunta es para ustedes: ¿cómo está esa unidad entre ustedes, mis amados? He profundizado en esta parte, así que voy a avanzar hacia lo otro. Que esto era algo característico. Noten en Hechos 4:34, dice que no había ningún necesitado entre ellos. Es como si ese amor corporativo hubiese hecho desaparecer las necesidades. Es algo muy tremendo lo que está pasando aquí, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles administraban y dirigían estos recursos y se repartía cada uno según tenía necesidad. Entonces José, que fue llamado por los apóstoles con sobrenombre de Bernabé, que traducido es el hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y vemos una generosidad voluntaria, y esto debe desafiarnos a nosotros. En las iglesias locales hay hermanos enfermos, necesitados, hay hermanas que son viudas o solteras que nunca se casaron, no tienen hijos y necesitan ayuda. Hay hermanos que de repente llega una enfermedad, por cualquier razón, llega una enfermedad difícil y no encuentran apoyo en otro lugar porque a causa de su enfermedad pierden su empleo o cualquier otra cosa. Y la iglesia debe ser movida a esto. Yo entiendo que en nuestro contexto muchos llegan a las iglesias a abusar. Con el pastor Ernesto servíamos en obras de misericordia cuando éramos diáconos en la iglesia de Medellín. A muchos descubrimos muchos falsos hombres que llegaban a pedir alimentación, y por eso evitamos como que dar ayuda, y como que llega alguien pidiendo ayuda y ya inmediatamente lo tenemos encasillado. Pero no debemos de partir de la buena fe. El amor todo lo cree, pero también el simple todo lo cree. Entonces debemos de ser sabios y tener ese compañerismo y comunión cristiana, que es lo que está enseñando el pasaje. Uno de los efectos es poder dar generosamente a otros. ¿Qué tan generoso eres con tus hermanos? Si ves una necesidad en la iglesia, ¿cómo contribuyes? Además de orar, si oras. Sumamente importante, hermanos, esto. Sumamente importante esto. Y vamos cerrando con versos 46 y 47. Otro de los efectos es perseverando unánimes cada día en el templo. Otra vez, unidad. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí vemos lo que es adoración y evangelismo. Iban al templo tal como iba Jesús. Además de adorar a Dios de manera corporativa, uno de los propósitos de ir al templo era dar testimonio de la fe. Aquellos que habían recibido la doctrina no se la guardaban, la compartían, la anunciaban, testificaban a otros y aprovechaban los momentos de adoración corporativa para adorar juntos. Y esto nos enseña a nosotros, estos principios bíblicos nos enseñan a nosotros lo relevante que es dar testimonio de nuestra fe, de aprovechar escenarios para compartir nuestra fe y adorar con nuestros hermanos. Y el texto concluye hablando de salvación. Noten cómo el eco trae salvación. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué tremendo, hermanos. Este pasaje es muy poderoso. Pastor Ernesto y diáconos de esta iglesia, ¿cómo van a crecer más? ¿Cómo van a extenderse, si quieren extenderse, en los otros municipios de la parte del norte de Antioquia, mis amados? ¿Cómo se van a extender ustedes? O del área metropolitana, ¿cómo se van a extender ustedes? Haciendo eco, siendo fieles a la doctrina apostólica, a la enseñanza apostólica, teniendo compañerismo entre ustedes. Los diáconos, los líderes deben ser los hombres muy cercanos entre ellos.
tener mucha comunión, que tengan la capacidad de confrontarse cuando sea necesario. Fieles son las heridas del que ama, dice el sabio Salomón. Orando constantemente, y el Señor va a añadir más, y va a añadir más, y van a tener que extender las estacas de esta iglesia a otros municipios, si el Señor lo quiere, si el Señor lo dispone, pero es lo natural que pasa, y así ha pasado en la historia del cristianismo. Hermanos, la iglesia no crece y no se sostiene con estrategias. Traigamos un artista que cante como el mundo, que suene como el mundo, pero con letra cristiana para que se llene la iglesia y entretenga a la iglesia. No, así no crece, así no se sostiene la iglesia. La iglesia, hermanos, crece según el designio divino. ¿Y qué ha designado Dios para la iglesia? Que hagamos eco. Eso es lo que Dios ha designado, y es así de sencillo, es así de simple, pero requiere constancia, práctica. ¿Cómo seguirá avanzando y perseverando esta iglesia de Bello? Haciendo eco. Que su vecina, que su compañero, que en el colegio, en la universidad, usted pueda hacer eco. Que donde usted esté, que en los alrededores hagamos eco. Que este municipio sepa que hay una iglesia bíblica que teme al único Dios vivo y verdadero y predica la sana doctrina. Y los amigos que están aquí, que no han creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo tú puedes sumarte a la familia de la fe? ¿Cómo tú puedes ser hermano de nosotros? ¿Cómo tú puedes ser hijo de Dios Padre? Porque no todos los hombres son hijos de Dios Padre, adoptivamente hablando, salvíficamente hablando. Necesitas creer en Jesús, rendir tu vida al Señor Jesús, porque los que creen en Él les da la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si crees en Jesús, vas a ser un hijo, una hija de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, entrega tu vida al Señor Jesús. Pídele al pastor o a los líderes de la iglesia cómo iniciar un discipulado cristiano para avanzar en esta nueva vida. Y junto con nosotros vas a hacer eco para que muchas otras personas escuchen del Evangelio de salvación. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre bueno que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Te damos gracias por esta enseñanza en la mañana de hoy. Un pasaje que nos recuerda cómo inició la iglesia apostólica y cómo debe ser la iglesia. No es un ideal lo que vemos en Hechos, es simplemente la esencia de lo que es la iglesia. Yo te ruego, bendito Señor de los cielos y de la tierra, que tú sigas prosperando y bendiciendo el ministerio del pastor Ernesto en la ciudad de Bello, que lo sigas rodeando de hombres y mujeres, de miembros, que juntos tengan una mentalidad de reino, y su anhelo y su perspectiva sean las cosas celestiales y mejores, sean los asuntos de Cristo. Que la causa de esta iglesia sea la causa de Cristo Jesús, avanzar su reino, conquistar nuevos dominios en estas tierras. Yo te ruego, Padre amado, que extiendas el crecimiento de esta iglesia en todos los aspectos, bendito Señor, que siga levantando más hombres dotados para el ministerio. Levanta más siervos idóneos, irreprensibles para la labor del ministerio pastoral también. Dale compañeros al pastor Ernesto leales y fieles, así como Pablo hablaba de Timoteo, que no había otro como él, que tú puedas darle al pastor Ernesto otro o más varones leales a ti, leales a Cristo, a su causa, que los miembros estén comprometidos con hacer eco, con tener comunión entre ellos, no solamente el domingo, aunque el domingo es el día más esencial para hacer eco, para tener compañerismo, que en semana también puedan tener comunión entre ellos, que puedan desarrollar lo que es la vida cristiana natural en sus vidas diarias, Señor amado. Yo te ruego, Padre, que bendigas y prosperes esta palabra, que dé fruto al 30, al 60 y al 100, Señor, en cada corazón que la ha escuchado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.